Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 17 horas y 50 minutos del día de hoy, viernes 30 de septiembre de 2016, voy a realizar el análisis de los principales pares de divisas DAX alemán, crudo Brent, crudo ligero y también le daremos un repaso a la cotización del oro. Bueno, pues es viernes y como todos los viernes a última hora de mercado, aquí estamos desde Forex Índices para realizar este análisis de previsión para la semana que viene con unas lecturas de lo que ha sucedido esta semana que estamos a punto de terminar, una semana especial, ahora lo comentaremos por qué, y también colocaremos los niveles de soporte y de resistencia más importantes que se van a encontrar las cotizaciones en su paso para que nos ayuden a tomar decisiones la semana que viene, del 3 al 7 de octubre. Estrenamos mes. Mañana es día 1, sábado, el mercado está cerrado, pero el domingo día 2 por la noche abrirá. Comenzamos el mes de octubre, entramos en el tramo final del año, los 3 últimos meses del año, que suelen ser épocas de liquidez en los mercados, históricamente suelen marcar liquidez abultada y eso pues siempre acaba incidiendo en el movimiento de las cotizaciones. Deben de tenerlo muy presente y muy en cuenta. En el día de hoy cerramos trimestre, el tercero de este año, 30 de septiembre, pero no solamente cerramos trimestre, sino que cerramos mes, evidentemente, pero también cerramos semana y si nos ponemos, también cerramos el día, ¿no? Es decir, 4 cierres en el mismo lote, por así decirlo, y lo único que ha provocado, como podemos ver en la imagen, son volatilidades extremas en las últimas horas de negociación, en los 2 últimos días de negociación. Esto se suele ver a finales de los trimestres, al principio de los trimestres, los ajustes interbancarios, los ajustes macroeconómicos de las grandes empresas, de los grandes bancos, de los grandes fondos de inversión, se realizan al final de los trimestres, ¿no? Al final del cuadre trimestral y bueno, eso acaba trasladándose a los mercados. Si alguien se pregunta por qué en los 2 últimos días el euro dólar, el dólar yen, el dólar franco suizo, en definitiva, han tenido movimientos de ida y vuelta violentos, no es más ni menos que por este aspecto que les estoy comentando. Bien, terminamos el trimestre, vamos a comenzar con la cotización del euro dólar, pero antes, como siempre, vamos a detallarles la agenda para la semana que viene desde un punto de vista macroeconómico y fundamental y desde un punto de vista particular. En primer lugar, le vamos a, como siempre, a detallar la agenda particular de Forex Índices, como siempre, todas las mañanas a primera hora de la mañana de la sesión asiática a las 5:00 GMT 7:00 del horario español, ustedes pueden disfrutar ya en formato de texto y en formato de vídeo el análisis para la negociación intradiaria, donde se colocan los niveles intradiarios que irán implementados a la lectura que vamos a realizar a continuación para toda la semana. Este análisis, como comentamos, en formato de vídeo está dispuesto a las 5 de la mañana GMT 7:00 del horario español. Ustedes lo pueden ver en nuestra página web, en el blog, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Google, en definitiva. Si quieren hacerse seguidores nuestros, si desean recibir estos análisis, pues bueno, simplemente tienen que hacerse seguidores nuestros, bien a través de nuestra página web o a través de las redes sociales. Después del análisis en directo tenemos el análisis en formato de vídeo, perdón, tenemos el análisis en directo a través de la sección de eventos de nuestra página web. Picando en este icono ustedes pueden acceder directamente a la sala de conferencias a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español. Analizaremos, aparte de los cruces de divisas que analizamos en formato de vídeo, analizaremos otros cruces secundarios, el crudo Brent, crudo ligero, índices bursátiles y también metales preciosos y alguna petición
que nos hagan los asistentes. En definitiva, análisis completo a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español. Y a partir de las 7:00 GMT, 9:00 del horario español, en la sala de negocio gratuita y de libre acceso, ustedes pueden acceder picando en este icono todos los días a partir de las 7:00 GMT, 9:00 del horario español, hasta las 12:00 GMT, 14:00 del horario español, es decir, durante toda la sesión europea. Agenda particular de Forex Índices para la próxima semana. El calendario macroeconómico. Detallamos los aspectos macro más importantes que nos vamos a encontrar la semana que viene. Como siempre, el calendario macroeconómico imprescindible para seguirle el rastro y sobre todo para protegernos de los peligros y de los impactos bruscos que pueda sufrir el mercado, tanto en intradía como en intrasemana. Para la semana que viene, como comentamos, el lunes tenemos desde Suiza las ventas minoristas, 7:15 GMT, a las 14:00 GMT, perdón, así a las 14:00 GMT, el ISM desde Estados Unidos, datos finales del mes de septiembre. El martes, decisión de tipos de interés del RBA australiano, en el 1,5% está la tasa de interés, el consenso parece ser que también está en el 1,5%, es decir, ningún inversor, ningún analista o la mayoría de ellos piensan que no va a haber ningún giro en la política monetaria del RBA australiano. Esto en la jornada del martes. Del miércoles no destacamos ningún dato macro importante. El jueves tenemos el informe de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, es decir, sin decisión de tasa de interés. Y el viernes, para finalizar la semana, tenemos la producción industrial y manufacturera desde el Reino Unido en horarios de sesión europea y los datos de empleo a las 12:30 GMT. Datos de empleo desde Estados Unidos, es primer viernes de mes y como tal tocan los datos de empleo desde Estados Unidos. Bueno, la agenda particular, la agenda macroeconómica, evidentemente a estos datos macro que acabamos de detallar, que son los más importantes que nos encontraremos a lo largo de la semana, tenemos que sumarle los de mediano y de bajo impacto que vienen implementados en los calendarios, pero eso ya lo dejo de su mano. El calendario macroeconómico, como siempre, es una herramienta imprescindible para desenvolvernos y para sobrevivir en estos mercados tan difíciles y tan complicados. Mercados difíciles y complicados que si ustedes quieren aprender a manejar de una forma real, de una forma consistente y de una forma que le haga perdurar en el tiempo, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Enseñanza personalizada, acoplada a su perfil de inversor, es decir, a las necesidades que cada una de las personas tiene y necesita a la hora de introducirse en el mercado. Cada una de las personas necesita un plan y esos planes Forex Índices se los personaliza. Personaliza la enseñanza, los planes de negocio, absolutamente lo que ustedes necesiten. Aquí estamos para atenderles y en la parte superior de nuestra página web las vías de contacto. Bien, vamos con la lectura de la cotización del euro dólar. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido esta semana, que estamos a puntito de terminar. Movimientos de ida y vuelta, como podemos ver en la imagen. Desde el día 25, por la noche, miércoles, inició su arranque en el 1,1223. Casualidad, se está quedando a dormir en su precio de apertura semanal. Las casualidades no existen, evidentemente, y las herramientas que realmente funcionan, pues al final tienen su poder. Se va a quedar a dormir la cotización en su precio de apertura semanal, es decir, va a terminar en tablas esta semana. Por la parte de arriba, la imagen lo dice todo, el 1,1250 sigue teniendo el mando y el poder y sigue siendo la pieza histórica de mediano plazo que le cierra el paso. Mientras no consiga respirar por encima de ella, nos olvidamos totalmente de presiones alcistas para la semana que viene. Por la parte de abajo, esta semana, como vemos, ni siquiera ha alcanzado a tocar el soporte que le está salvando de caídas superiores en los últimos tiempos, el 1,1135. Refugio de la misma categoría que el 1,1250, de mediano plazo. Estructura de rango
bien delimitada, que mientras no salga de ella, las presiones definidas para el euro dólar desde un punto de vista técnico están totalmente cerradas, totalmente vetadas. Tiene que salir de estas dos piezas de mediano plazo, evidentemente piezas colocadas por nuestro equipo hace varios años, no que se hayan colocado porque las esté respetando actualmente. Tiene que salir de estas dos piezas para que la cotización se ponga en movimiento, se ponga en marcha. Mientras la siga respetando, repito, nada que pensar de movimientos definidos. La cotización acaba en tablas. Desde el precio de apertura mensual, la cotización del euro dólar, recordemos que inició su punto de arranque, como siempre sacamos la herramienta imprescindible para guiarnos en los rendimientos. Precio de apertura mensual también, casualidad, que lo ha respetado fielmente en el día de hoy en el 1.1158. Las casualidades no existen y las herramientas eficientes son las que son. Las de humo y paja son otras. Las reales de mercado son las que se utilizan en Forex índices todos los días. Acaba con un rendimiento este mes de un 0,69%. Rendimiento mínimo intramensual para la cotización del euro dólar. Traslado a una temporalidad trimestral para realizar las lecturas en estas temporalidades grandes, por así decirlo, estas temporalidades amplias, cada velita un trimestre, pero que siempre nos proporcionan muchísima información a la hora de tomar decisiones, tanto en medianos como en largos, como en cortos espacios de tiempo, con distintas lecturas y distintas actuaciones, evidentemente, pero las lecturas en temporalidad trimestral, como siempre, son vitales para guiarnos en el mercado y en las cotizaciones de los productos que operemos. La imagen es clara. El 10609 sigue siendo la pieza vital. Llevamos ya casi 2 años respetando el 10609, no le deja caer. El trimestre que terminamos hoy, 30 de septiembre, acaba en positivo, mínimamente, pero en positivo, un 2% aproximadamente. Vamos a tirarle el avance porcentual, pero en el entorno del 2%. Va a terminar la cotización del euro dólar con ganancias en este trimestre, unas ganancias mínimas en términos intramensuales, las marca de un 1,21%, ganancias mínimas de insignificantes a mínimas en términos intratrimestrales. Como vemos, de los últimos 7 trimestres, este último trimestre es el que genera un campo de acción más estrechito, como podemos ver en la imagen, un campo de acción de unos 400 puntos. Es, por así decirlo, la vela más pequeña de los últimos 7 trimestres. Atentos al detalle, la cotización del euro dólar, como vemos, se está congelando por momentos y tiene que haber algún detonante desde un punto de vista macroeconómico y fundamental para que la cotización adquiera otra vez alegría. Detalles importantes a tener en cuenta de temporalidad trimestral. Por la parte de arriba, este trimestre, como vemos, va a cerrar en un nivel de equilibrio entre las dos congestiones históricas más potentes. Por la parte de arriba, el 1,1852 y por la parte de abajo, el 1,0609. Prácticamente en el medio formando un nivel de equilibrio. El 1,1250, como veremos posteriormente en temporalidades inferiores, está siendo vital en ese juego de la cotización. Recordemos que tuvimos los datos de Producto Interior Bruto desde Estados Unidos. Ese dato del segundo trimestre del presente año, datos finales del segundo trimestre desde Estados Unidos, se han revisado al alza, una décima por encima de lo esperado por los inversores, del 1,3 en el 1,4, es decir, un dato muy bueno para la economía de Estados Unidos. La previsión del IPC de la zona euro, que se publicó el viernes por la mañana en horarios de sesión europea, previsión para el mes de septiembre, una décima por debajo, del 0,9 al 0,8. No pinta bien para que el Banco Central Europeo en cortos espacios de tiempo decida subir tasa de interés, ni mucho ni menos, todo lo contrario. Todo lo que está animando el IPC de la zona euro es precisamente a realizar algún giro en negativo de ese 0% en el que mantiene la tasa de interés el Banco Central Europeo. Y deben de tener muy claro y muy en cuenta que si el IPC sigue disminuyendo en la zona euro, el Banco Central Europeo no va a tener más remedio que poner la tasa en negativo, al igual que el Banco Central sueco, el suizo o el japonés, que ya tienen la tasa
de interés en negativo. De temporalidad mensual, la imagen sigue siendo nítida. Por la parte de arriba, el 1.1635 sigue siendo la pieza vital y por la parte de abajo el 1.0609. Rango estructurado ya de mediano plazo, tirando a mediano largo, y mientras no sea capaz de romper este rango estructurado que mantienen estas dos congestiones históricas, la primera levita de caídas en el 1.0609 y la de la parte de arriba le cierra el paso a las progresiones alcistas en el 1.1635. Mientras no cotice fuera de estas inmediaciones, mientras siga generando este rango, los movimientos definidos están vetados en el largo plazo para la cotización del euro dólar. Respira por encima del precio de apertura anual. Le vamos a tirar los avances porcentuales para ver las ganancias desde el día 3 de septiembre, desde el día 3 de enero que arrancó el mercado en este año 2016, la cotización del euro dólar consigue unas ganancias de un 3,54%. Ganancias mínimas en términos intraanuales, pero al fin y al cabo en positivo. No ha cotizado nunca en negativo la cotización del euro dólar en este año 2016 y ya es una pista que mes tras mes, como podemos ver en la imagen, y expandimos el gráfico, mes tras mes cada vez los mínimos van creciendo. Atentos al detalle. Temporalidad semanal. Las últimas semanas, como vemos en la imagen, luego nos aparecerá en temporalidad diaria un refugio de mediano plazo en el 1.1135 le está salvando de caídas superiores. Es la pieza vital, el 1.1135 por la parte de abajo y por la parte de arriba, aquí en este escenario de mediano largo plazo, en esta temporalidad semanal, le cierra el paso reiteradamente durante varias semanas el refugio de mediano largo del 1.1326. Tiene que remontarlo para que adquiera presiones alcistas potentes en estas temporalidades. Mientras no remonte con claridad el 1.1326, las presiones alcistas en temporalidad semanal están totalmente cerradas. La imagen es clara. Temporalidad diaria, y la hallamos la lectura. Bueno, en temporalidad diaria la imagen es totalmente nítida. Llevamos 10 días probando el 1.1250 y siempre le cierran el paso. El 1.1250 no consigue cerrar ni siquiera en temporalidad diaria, ni siquiera una vela diaria consigue cerrar por encima. Atentos a todos estos detalles porque es vital. Tiene que respirar y tiene que consolidar por encima del 1.1250 porque mientras le siga cerrando el paso, las progresiones al alza están vetadas en estas temporalidades. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, el 1.1135 es la pieza clave. Como vemos, genera un rango estructurado de corto plazo, ¿vale? Y por la parte de abajo el 1.1135 es vital. Necesita partir el 1.1135 para que adquiera presiones bajistas. De temporalidad diaria no vamos a detallar absolutamente nada más y nos vamos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de resistencia y de soporte. Les recuerdo que estas piezas de resistencia y de soporte que le vamos a colocar a continuación son las más potentes para la semana que viene y entre ellas irán colocados los niveles para la negociación intradiaria que, como le hemos comentado anteriormente, a las 7 de la mañana del horario español 5:00 GMT, ustedes ya los pueden disfrutar en formato de vídeo y después también en la sala de trading de Forex índices durante toda la mañana europea. Bueno, el precio de apertura semanal lo tiramos a la basura, puesto que el domingo por la noche ya tendremos uno nuevo, que seguramente sea similar al de la semana pasada. Por la parte de arriba, imprescindible, 1.1250, tiene que consolidar. Tiene que ir dándole el apoyo a la cotización para que presione al alza. Si esto se produce, alimentará presiones alcistas. Recuerden que el 1.1326 le cerró el paso impecablemente el día 8 de septiembre, pero ya le había cerrado el paso también el día 26 de agosto. Es decir, que va a ser pieza clave para la semana que viene, 1.1326. Solamente remontando y consolidando le abriría puertas a presiones alcistas más potentes. Resistencia delimitada por una doble barrera, eje inclinado alcista de mediano plazo, respetado al mismo tiempo que el refugio de mediano largo del 1.1326 el día 26 de agosto.
atentos a este detalle. Principal resistencia para la semana que viene, 1.1439. Consolidando por encima tendría el camino abierto a la siguiente congestión de mediano plazo, 1.1516. No le colocamos más. Por la parte de abajo estaremos muy atentos a los rechazos del 1.1250, porque si el 1.1250 no le abre la puerta, lo que hará será sufrir rechazos del mismo y alimentar presiones bajistas. El primer soporte de semana, 1.1135. Ya hemos detallado la importancia de este refugio de mediano plazo. Quebrado el 1.1135, alimentará presiones bajistas. Eje inclinado bajista de mediano plazo nos pasaría sobre el 1.1065. El principal soporte de semana viene delimitado por un refugio de mediano largo plazo, 1.1026, y el último se lo colocamos en un refugio de mediano plazo, 1.0891, muy cerquita ya al precio de apertura anual en el 1.0857. La imagen lo dice todo. La cotización se nos va a quedar a dormir este fin de semana si estas 3 horas de negociación que quedan todavía hasta que cierre el mercado, pues no tenemos ningún movimiento violento, ningún movimiento brusco. Lo lógico y lo normal es que la cotización del euro dólar se nos quede a dormir ya el fin de semana en el radio de influencia del 1.1250, que en la salida semanal volverá a ser clave y determinante. Como clave y determinante, por la parte de abajo, desde un punto de vista técnico, será el 1.1150 en caso de que lo ataque. Bien, vamos a continuar con la cotización del dólar yen. Les detallo la aparición de los principales pares de divisas, de los secundarios y de las materias primas e índices bursátiles que vamos a analizar. Hemos visto la cotización del euro dólar, a continuación vamos a ver el dólar yen, después analizaremos el dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida le daremos un vistazo al libra yen y el dólar CAD. También veremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Recuerden que esta semana hemos tenido la reunión de la OPEP. Haremos un análisis un poquito más completo que otras semanas, tanto del crudo Brent como del crudo ligero, y también del DAX alemán y del oro. Vamos con la cotización del dólar yen. Tuvimos una sesión educativa en FX Street. La sesión educativa la titulamos "Qué fácil es operar en Forex". El vídeo ya está a su disposición en nuestra página web. En la sección de vídeos educativos ustedes pueden disfrutar de este vídeo, por supuesto, de forma gratuita. El título, "Qué fácil es operar en Forex", desde luego es un título metafórico, evidentemente, porque si algo tiene este mercado es mucha dificultad y ninguna facilidad. En este vídeo hablamos, comentamos y explicamos cómo el operador no debe de confundir la facilidad tecnológica, la facilidad operativa, con la dificultad negociadora. Un vídeo de casi 1 hora de duración, como los otros 55 vídeos adicionales que pueden disfrutar de forma gratuita en nuestra página web. Continuamos con la cotización del dólar yen. Bien, movimientos erráticos para la cotización del dólar yen. Lo único que pelea la cotización del dólar yen es la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 29 de enero, como podemos ver en la imagen. Se configura el día 30 de mayo, la ha probado, la ha golpeado y la ha testeado en varias ocasiones. Incluso hemos tenido un quiebre por encima de ella el día 2 de septiembre, pero no tenemos ninguna confirmación. Y lo ha intentado en varias ocasiones. Hoy viernes, precisamente, se nos está quedando a dormir en el radio de influencia de la misma. Y en los 2 últimos días la ha golpeado con fuerza. Estaremos atentos al comportamiento de la directriz de mediano plazo bajista, porque para la semana que viene puede ser vital. Volvemos a la temporalidad de 4 horas. Como vemos, lo único que hace la cotización en las últimas jornadas de operaciones es mantener un eje inclinado bajista sobre esta directriz, la lucha y la pelea,
y en esa lucha y en esa pelea, si tuviéramos un cierre semanal, hoy ya por encima sería mensual y trimestral también. Necesitaría el apoyo de los 101.27 en la salida de la semana que viene para que le impulsara al alza desde un punto de vista técnico. La cotización va a acabar en positivo mínimamente desde la apertura del domingo día 25 por la noche, pero va a terminar con unos rendimientos positivos de un 0,35%. El mes de septiembre lo termina en negativo la cotización y además de una forma consistente. Recordemos que la apertura mensual, la cotización del dólar yen la tuvo sobre el refugio de mediano largo plazo de los 103,28. Va a terminar con unas pérdidas de un 1,80%. Pérdidas de moderadas abultadas en términos intramensuales. Temporalidad trimestral y lectura. Lo que más debe de llamarnos la atención es que por poco, pero nos va a cerrar por debajo del refugio histórico de muy largo plazo de los 102,31. Deben de estar muy atentos a esta pieza histórica, porque mientras no consiga remontarla, las presiones alcistas de largo y muy largo plazo están totalmente vetadas para la cotización del dólar yen. Tan solo el remonte de los 102,31 en secuencias de largo y muy largo plazo alimentaría presiones alcistas y le evitaría de caídas superiores. Temporalidad mensual. Aquí vemos en la imagen perfectamente en temporalidad mensual cómo después de golpear durante 3 meses consecutivos el nivel de los 102,31, este va a ser el primer mes que consigue cerrar por debajo del mismo. Atentos al detalle. Por la parte de abajo, 99,76. Es la pieza que le está salvando en los últimos meses a la cotización y mientras no ceda no hay miedo de presiones bajistas más acentuadas. La pérdida de los 99,76 evidentemente le abriría la puerta a presiones bajistas de largo plazo. Por la parte de arriba, como hemos comentado, tiene que remontar los 102,31 para que recupere posiciones. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal lo que podemos apreciar en la imagen es que la cotización se nos queda a dormir el fin de semana en los 101,27, refugio de mediano plazo que sigue el juego en las últimas 4 semanas. Por la parte de abajo le da el apoyo el refugio de largo plazo de los 99,76 y por la parte de arriba la congestión de muy largo plazo le cierra el paso. Atentos a estos detalles y atentos a los 101,27 porque para la salida de la semana que viene va a ser clave y determinante. De temporalidad diaria ya hemos visto lo más importante anteriormente, la directriz bajista de mediano plazo. Le colocamos los niveles de resistencia y de soporte. La cotización tiene que concederle el apoyo los 101,27. Solamente si se produce este hecho alimentará presiones alcistas. Resistencia, refugio de muy largo plazo, 102,31. Consolidando por encima tendría la puerta abierta para probar la principal resistencia de semana. Congestión de mediano largo plazo, 103,28. La última se la colocamos en un refugio de mediano plazo en los 104,52, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, 101,27 tiene que ser rechazado de este refugio. Soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 168. Como vemos, la cotización está encontrando fuerza de soporte en la zona psicológica de primer grado de los 100 yenes por dólar. Un poquito antes de llegar a ella, se han colocado y se han impuesto las órdenes compradoras a las vendedoras. Muy atentos a este detalle. Donde tenemos el principal soporte de semana, 99,76, refugio de largo plazo. Consolidando por debajo tendría el camino abierto para probar una congestión de mediano largo en los 98,56. No le colocamos más. Para la salida semanal, 101,27, tiene la clave. Si le da los apoyos correspondientes en la apertura semanal, le alimentaría presiones alcistas para intentar alcanzar los 102,31. Por la parte de abajo, 101,27, consolidando por debajo y sufriendo rechazos, tomaría los caminos contrarios.
Bueno, como siempre, les aconsejo que vean el vídeo completo. Les he detallado anteriormente el orden de aparición de los pares de divisas y de los productos que vamos a analizar a continuación, pero como siempre y sobre todo para personas noveles, les aconsejo que vean el vídeo completo porque siempre se aprende algo, ¿de acuerdo? Tiene un poquito más de 1 hora de duración y bueno, merece la pena. Vamos con la cotización del dólar franco suizo. No abandona, imposible. Son demasiados años, demasiados trimestres pegado al nivel de los 0,9680 y le resulta imposible. En los últimos tiempos lo mantiene como eje central de operaciones estructurado, como podemos ver en la imagen, y como vemos se nos va a quedar a dormir el fin de semana en el radio de influencia del mismo. Rango estructurado durante todo el mes de septiembre. Por la parte de abajo encontrando apoyo en los 0,9680 y por la parte de arriba las últimas jornadas encontrando la fuerza de resistencia en los 0,9779. La cotización de este cruce va a terminar el mes de septiembre con pérdidas. Pérdidas mínimas, pero pérdidas al fin y al cabo de un 1,31%. Pérdidas mínimas en términos intramensuales. La semana pues va a terminar prácticamente en tablas. Inició su andadura en los 0,9697 y como vemos está terminando con unas insignificantes ganancias de un 0,15% en los 0,9713. Ganancias totalmente insignificantes. Cotización del dólar franco suizo en una temporalidad trimestral. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece la cotización. Bueno, como hemos comentado anteriormente, lo único que nos ofrece es estabilidad en el muy largo plazo. Este refugio histórico tiene capturada totalmente a la cotización y, como siempre comentamos, mientras no consiga desprenderse de ella con claridad, las presiones definidas están totalmente vetadas. Se nos queda a dormir ahí el fin de semana. Vamos a tener el cierre trimestral pegando al mismo. Los inversores tienen muchísimas dudas sobre la cotización de este cruce y lo plasman y lo reflejan refugiándose en esta pieza histórica de los 0,9680. No hay nada más que comentar de temporalidad trimestral. Temporalidad mensual. El rango estructurado sigue como tal entre el refugio de muy largo de los 0,9680 y por la parte de arriba el precio de apertura anual y la congestión de mediano largo en los 0,9943. Lleva inmersa la cotización 4 meses consecutivos en este ranguito pequeño y mientras no salga de este rango de corto plazo, los movimientos definidos también están vetados para el dólar franco suizo. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal detallamos, como siempre, los apoyos reiterados en las últimas 4 semanas en los 0,9680. Si le sigue dando el apoyo, remontará posiciones para atacar la pieza que le impide el paso en los últimos tiempos. Refugio de mediano largo 0,9943. Temporalidad diaria. De temporalidad diaria destacamos única y exclusivamente que después de golpear los 0,9680 prácticamente desde principios del mes de septiembre, cerrándole siempre el paso, dándole el apoyo, concediéndole ese apoyo, como vemos esta semana tenemos un cierre en temporalidad diaria. Es una pista a tener en cuenta, sobre todo si la semana que viene tuviéramos algún cierre adicional por debajo también de los 0,9680. Le alimentaría presiones bajistas, al menos en el mediano plazo. Le colocamos las principales piezas de resistencia en primer lugar, como siempre, y de soporte en segundo lugar. Por la parte de arriba, si la cotización no cede en los 0,9680, lo que hará será presionar al alza. Resistencia en un refugio de mediano plazo, 0,9779. Consolidando por encima tendría el camino abierto para probar la principal resistencia, 0,9943. Comprimimos el gráfico, dobles rechazos en esta pieza, sobre todo a finales del mes de julio. Atentos al detalle, de ahí que le delimitemos como principal resistencia de semana, 0,9943. Y la última en el precio de apertura anual,
prácticamente en la barrera psicológica de categoría excepcional de paridad 1 a 1, exactamente el precio de apertura anual en el 1,0006. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por la colocación de la cotización por debajo de este refugio histórico, 0,9680, y sufriendo rechazos del mismo, y sólo así alimentará presiones bajistas. Campo de actuación extenso. Principal soporte de semana, 0,9552. Le salvó de caídas superiores el pasado día 18 de agosto. Principal soporte para la semana que viene. De la misma categoría y con la misma función lo tenemos en los 0,9465. Con gestión de mediano plazo, el último intermedio se lo colocamos en los 0,9392, prácticamente en los 0,94, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. En definitiva, el orden y el mando sobre la cotización del dólar franco suizo lo sigue teniendo el nivel de refugio histórico de muy largo plazo de los 0,9680. Mientras no lo abandone, lo único que hará la cotización será girar en torno al mismo. Cotización del libra dólar. La imagen sigue siendo nítida, el rango estructurado que genera este nivel de corto en el 1,3086 que siempre le impide el paso y el apoyo que le da el 1,2912 con gestión de largo plazo que le salva de caídas superiores. Recordemos que estamos en precios mínimos de los últimos 30 años para la cotización de libra dólar. Recordemos también que esta semana tuvimos la publicación del Producto Interior Bruto del Reino Unido, una décima por debajo de lo esperado. En definitiva, del segundo trimestre del presente año, una décima por debajo de lo esperado, mal dato para la libra esterlina. El 1,2912, vital para negocios de largo plazo y también para mediano y corto plazo, nos ayuda a tomar decisiones. Es el muro en el cual encuentra el apoyo en las últimas jornadas. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas. En el momento que ceda estaríamos hablando ya de presiones bajistas más acentuadas. Desde el día 1 de septiembre inició su andadura en el 1,3134, desde el 1,3134 que inició su andadura el mes de septiembre. La cotización de libra dólar va a terminar con unas pérdidas de un 1,23%. Pérdidas mínimas en términos intramensuales. Desde el día 25 por la noche va a terminar en tablas, día 25 de septiembre, como podemos ver en la imagen, perdón, se está quedando a dormir también en su precio de apertura semanal, que lo generaba en el 1,2969, como vemos, quedándose a dormir en su precio de apertura semanal. Temporalidad trimestral y lectura. El trimestre acaba en negativo. Tenemos 5 trimestres consecutivos acabando en negativo. Por supuesto, el más fuerte y las pérdidas más abultadas fueron en el segundo trimestre del presente año con el efecto Brexit. Pero, como podemos ver en la imagen, también se acentúan un poquito más las caídas en este tercer trimestre del presente año. Las pérdidas que genera en este tercer trimestre las vamos a mirar. Unas pérdidas trimestrales de un 3%, exactamente unas pérdidas, no llega al 3%, un 2,90% de pérdidas. Pérdidas mínimas también trimestrales, tirando a moderadas ya. El 1,2299 cada vez está más cerca. Deben de tenerlo muy en cuenta. Cuanto más aleje del 1,4107, más se aproximará al 1,2299. Y evidentemente, mientras no recupere la zona psicológica del 1,30, las presiones alcistas están totalmente vetadas para la cotización del libra dólar. 1,2912. La imagen lo dice todo. En los 3 últimos meses le salva de caídas superiores, 1,2912. Por la parte de arriba le cierra el paso otra congestión de la misma categoría de largo plazo en el 1,3314. El rango estructurado sigue siendo nítido, claro totalmente, y mientras no salga de estas dos piezas de largo plazo, los movimientos definidos siguen estando vetados.
Temporalidad semanal. Aquí el rango se ve más definido. Semana tras semana no consigue remontar el 1.3314 y tampoco consigue quebrar por la parte de abajo el 1.2912. La imagen no puede ser más nítida ni más clara para la estructura técnica de la cotización de libra dólar en esta secuencia semanal. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. La información adicional es que por la parte de arriba el 1.3086 sigue siendo vital en las últimas jornadas, cerrándole el paso después del quiebre que tuvo el pasado día 11 de septiembre con su nudo de enlace perfecto. Después ha intentado volver por encima, pero no lo ha conseguido. Y por la parte de abajo, pues ya lo conocemos, 1.2912, pieza vital. Colocación de niveles para la semana que viene. Si la cotización no pierde el 1.2912, alimentará tarde o temprano presiones alcistas para atacar el 1.3086. Primera resistencia de semana. Y además la vamos a colocar como principal, 1.3086. Remontando, y solamente si se produce este hecho, alimentará presiones alcistas. Campo de actuación extenso. 1.3314, refugio de largo plazo. Ya hemos visto en temporalidades superiores cómo es la pieza que ejerce fuerza de resistencia en los últimos 3 meses y le impide el paso. En secuencias cortas ha respirado un poquito por encima, pero en secuencias largas no respira. 1.3314. Solamente la consolidación por encima de esta pieza le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar un nivel intraanual en el 1.3410. La zona psicológica de primer grado del 1.3000, como vemos, sirve de nivel de equilibrio perfecto entre la congestión de mediano plazo del 1.3086 y la de largo plazo del 1.2912. Deben de tenerlo muy en cuenta. En el centro, justo de estas dos congestiones, nos está sirviendo como nivel de equilibrio. Detalles técnicos importantes a tener en cuenta. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Movimientos erráticos para la cotización del AUD-USD durante toda la semana. Recordemos que se nos quedó a dormir el fin de semana pasado en el refugio de largo plazo de los 0.7606, que como vemos a la postre es lo que le ha dado el apoyo esta semana a la cotización del par. Va a terminar con ganancias. Le tiramos como siempre la herramienta para ver las ganancias con las cuales va a terminar la cotización del AUD-USD. Desde su precio de apertura, un poquito por encima de los 0.7606, va a acabar con unas ganancias perdón, de un 0.64%. 0,64% en términos intrasemanales, ganancias mínimas. Por la parte de arriba, la directriz sigue metiéndole miedo a la cotización, la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde el año 2013. Antes de llegar, las operaciones vendedoras siempre se imponen a las compradoras. Desde el día 1 de septiembre va a terminar con ganancias desde los 0,7520 que inició el mes de septiembre, 0,7519 exactamente, va a acabar con unas ganancias moderadas de un 1,91%. Temporalidad trimestral y lectura en esta temporalidad para el AUD-USD. La lectura sigue siendo la misma que en trimestres anteriores. Mientras le siga dando el apoyo, la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada el tercer trimestre del año 2015 pero nunca confirmada, mientras le siga dando el apoyo, esta pieza, las presiones bajistas de muy largo plazo están totalmente vetadas y mucho menos mientras no nos pierda el muro de contención que le salva en los últimos años, este refugio histórico de muy largo plazo en los 0,6908. Por la parte de arriba, la cotización cada vez tiene más cerca la zona psicológica de primer grado de los 0,8000. En los 0,8034 tenemos la principal resistencia histórica en temporalidad trimestral. Ningún detalle más de temporalidad trimestral, le damos un vistazo en temporalidad mensual para ver cómo la directriz de largo plazo está ahí a tiro de bala, está intentando remontarla, veremos a ver si lo consigue finalmente. La congestión de largo plazo
de los 0,7606. Le está cerrando el paso en los últimos meses, desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, y este mes de septiembre va a conseguir cerrar por encima de ella. Es un detalle que cierre por encima de los 0,7606, pero lo que realmente le alimentaría presiones alcistas potentes a la USD es la consolidación por encima de la directriz bajista de largo plazo. Nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas, puesto que en temporalidad semanal y diaria no hay ningún detalle importante a tener en cuenta en este cruce. Principales niveles de resistencia y de soporte. Mientras no ceda los 0,7606 nos olvidaremos totalmente de presiones bajistas para el AUD-USD de la semana que viene. Recuerden que tenemos reunión del RBA australiano en la sesión asiática del martes. En el 1,5% mantiene la tasa de interés. No se esperan cambios. Cuidado por si hubiera alguna sorpresa. Por la parte de arriba, primera resistencia, la directriz. Día a día, nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa esta directriz. En el inicio de semana, sobre los 0,7715. La consolidación por encima de ella le abriría puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 0,7790. El quiebre de esta pieza le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes, 0,7884. Resistencia delimitada por un nivel intraanual que con su quiebre la próxima ya sería la zona de los 0,80, exactamente en los 0,8034, refugio de muy largo plazo, niveles solamente alcanzables si el RBA australiano decidiera subir tasa de interés. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte, eje central estructurado de operaciones de los últimos 5 meses en la cotización del AUD-USD. Atentos al detalle. Mientras no vuelva por debajo, nada que pensar de presiones bajistas. Si vuelve por debajo y sufre rechazos, campos de actuación extensos y abiertos. Principal soporte para la semana que viene. Nivel intraanual, donde ha encontrado apoyo en los últimos tiempos. 0,7475. Consolidando por debajo, tendría la puerta abierta hacia el último soporte. Directriz alcista de muy largo plazo. Nos pasaría en los 0,7360. Para el negocio inmediato en la salida semanal, por la parte de arriba, 0,7715, por la parte de abajo, 0,7606. Continuamos con la cotización del euro-yen. Bien, movimientos erráticos de volatilidad extrema durante toda la semana, como le comentábamos al principio de la grabación. Los cierres trimestrales y sobre todo si coincide con cierres mensuales también, 4 cierres al mismo tiempo, lo que suele suceder son estos movimientos, ¿no?, de volatilidad extrema, que muchas veces el operador se pregunta por qué estos movimientos si no ha sucedido nada especial en el mercado. Bueno, pues por esta razón. La cotización del euro-yen, como podemos ver en la imagen, en las últimas jornadas, movimientos erráticos totalmente, sin ton ni son, como se dice vulgarmente. Va a cerrar por encima de un refugio de mediano plazo de los 113,46. Es una pista. Por la parte de abajo le ha dado el apoyo los 112,79, que es el refugio histórico que le está salvando en los últimos meses, como veremos a continuación en temporalidades superiores. Es un detalle a tener en cuenta. Desde su precio de apertura semanal, la cotización de el euro-yen inició su punto de arranque, se nos quedó a dormir en el radio de influencia de este refugio histórico la semana pasada y va a terminar con unas ganancias desde los 113,46, con unas ganancias insignificantes en términos intrasemanales de un 0,37%. Desde el día 1 de septiembre inició su andadura en los 115,28, desde los 115,28, 115,30, mantiene unas pérdidas de un 1,23%, pérdidas mínimas en términos intramensuales.
Nos trasladamos a una temporalidad trimestral para ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, la pista más importante en términos de muy largo plazo nos lo sigue ofreciendo este refugio de muy largo plazo de los 112,79. Lleva 2 trimestres consecutivos dándole el apoyo mientras no ceda y además el trimestre nos va a cerrar por poquito, pero nos va a cerrar por encima de él. Es una pista importante a tener en cuenta y siempre que no cotice por debajo de los 112,79 estaremos a salvo de caídas superiores. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual apreciamos cómo lleva 4 meses consecutivos, todos los meses, junio, julio, agosto y septiembre ha golpeado los 112,79, pero como vemos, mes tras mes ha ido subiendo el mínimo intramensual. Atentos al detalle y atentos a los 112,79 porque sigue siendo la pieza vital como podemos ver en la imagen. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal simplemente ver los detalles como semana tras semana el nivel de los 112,79 sigue siendo la pieza y la herramienta clave para soportar a la cotización del par. De temporalidad diaria no vamos a destacar nada, nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas para colocarle las piezas. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia la tenemos en un refugio de mediano plazo, 114,57. La consolidación por encima de esta pieza le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Refugio de mediano plazo, 115,72. La siguiente pieza de la misma categoría y con la misma función, 116,47. La principal resistencia de semana se la colocamos en un refugio de mediano largo, 117,52. No le colocamos más. Por la parte de abajo, si la cotización cede en este nivel, 113,47 le alimentará presiones bajistas para probar de nuevo los 112,79, que es el principal soporte para la semana que viene. Consolidando por debajo y sufriendo rechazos, le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 111,60 y el último con gestión de mediano largo en los 110,78 a 300 puntos de la situación actual, un poquito más. Para el negocio en la salida semanal 113,46 por la parte de abajo, por la parte de arriba 114,57. Bien, terminamos con los principales cruces de divisas. Vamos a analizar dos cruces secundarios, el libra-yen y el dólar-CAD. Y después, como comentamos, veremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Les aconsejo que sigan viendo el vídeo porque todavía quedan cosas interesantes que analizar. Deben de tener en cuenta que mercado a nivel mundial solo hay uno, en general, y de ese mercado se dividen mercado de divisas, bolsas, índices bursátiles, productos derivados, en definitiva, materias primas. Es un único mercado que se deriva en varios mercados adicionales y productos derivados de distinto tinte. Y cada uno de los pares de divisas siempre tiene alguna correlación con alguna materia prima. Vamos con la cotización del libra-yen. Nos vamos a trasladar directamente a una temporalidad trimestral después de hallarle los avances porcentuales desde la apertura mensual va a terminar con unas pérdidas abultadas, podemos considerarlas de un 3,08%. La semana, desde el día 25, abrió el mercado en el nivel de los 131,02, va a acabar con unas ganancias insignificantes de un 0,37%, encontrando apoyo en el refugio de mediano plazo de los 130,50. Este apoyo será vital para la cotización de libra-yen. Le damos un vistazo en temporalidad trimestral, más que nada para refrescar un poquito la memoria en secuencias de largo y muy largo plazo. Recordemos que nos queda ya muy alejado el nivel de los 160 con el efecto Brexit, presión bajista potente, y este trimestre va a acabar en negativo. También le tiramos los avances porcentuales para ver cómo termina en negativo y
¿Cuánto es el rendimiento? Bueno, pues un 5%, prácticamente un 4,78%, prácticamente un 5% de pérdidas intratrimestrales. Por la parte de abajo seguimos vigilando los 118,96, alejado a 1.300 puntos, pero como vemos, la cotización lo que está ya es muy alejado de los 159,86, prácticamente en barrera psicológica de primer grado, que la tiene ya muy alejada. De libras yen no vamos a detallar ningún aspecto importante en ninguna temporalidad, nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas para colocarle las piezas. Por la parte de arriba, la primera resistencia la tenemos delimitada en un refugio de mediano largo plazo, 132,88. La siguiente viene delimitada por un eje inclinado bajista de mediano plazo. Nos pasa en los 133,69. La principal resistencia del día, con gestión de mediano plazo, 134,28. Y desde ahí tendría campo abierto para hacerle una visita a la zona psicológica de segundo grado de los 135,00. No le coloco más piezas por la parte de arriba. Por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta a los 130,50. Si le abre la puerta, imprimirá presiones bajistas. Como vemos, la cotización está encontrando fuerza de soporte en la zona psicológica de primer grado de los 130,00. Atentos al detalle, porque si cede en esta zona le abriría la puerta a presiones bajistas más acentuadas. 128,91, principal soporte para la semana que viene. Y el último, alejado, muy alejado ya, en los 126,75. Sobre todo, vigilando esta pieza, 130,50. Si cede, buscaría inmediatamente la barrera psicológica de primer grado del 130,00, la zona, perdón, psicológica de primer grado, y si se descuelga de esta zona, lo que atacaría sería los 128,91. Por la parte de arriba, la principal resistencia en los 132,88. Continuamos con la cotización de el dólar CAD y le marcamos las lecturas. La cotización del dólar CAD, como vemos por la parte de arriba, le sigue frenando el paso, un nivel de corto que mantiene en el 1,3254. Por la parte de abajo, el 1,3094 en este final de semana es la pieza que le da el apoyo, pieza que será vital para la semana que viene. Y recordemos que venimos también del apoyo en la zona psicológica de primer grado del 1,30, exactamente en el 1,3002, este refugio histórico de mediano plazo que le dio el apoyo de forma impecable el pasado día 22 de septiembre. Temporalidad trimestral para refrescar y recordar qué es lo que está haciendo la cotización, encontrando apoyo en el 1,2638, este refugio de muy largo plazo. Mientras no ceda esta pieza, presiones bajistas de largo y muy largo plazo están cerradas, están vetadas totalmente. Por la parte de arriba, la pieza histórica más importante la tenemos en el 1,40, exactamente en el 1,4029, de donde sufrió los rechazos la cotización en el cuarto trimestre del año 2015 y el primero del presente año 2016. De temporalidad trimestral no destacamos absolutamente nada más. Le damos un vistacito también en temporalidad mensual. Deben de tener en cuenta, como siempre, que la cotización del dólar CAD está muy correlacionada con la cotización del petróleo. De temporalidad mensual vemos cómo lleva 6 meses consecutivos chocando con el 1,3094 y podemos ver en la imagen cómo en los 2 últimos meses tiene un cierre insignificante por encima del mismo. Las órdenes compradoras cada vez se están imponiendo un poquito más arriba a las vendedoras. Detalles importantes a tener en cuenta. 1,3094, clave y determinante para seguir desde un punto de vista técnico la evolución del dólar CAD. Colocación de niveles para la semana que viene. La temporalidad de 4 horas, como siempre comentamos, por nada especial, por simples cuestiones visuales, ¿de acuerdo? No por nada especial. Vamos a ver que se nos ha ido un poquito el gráfico. Ahí lo tenemos. A ver si lo entonamos. Ya está.
Por la parte de abajo 1.3094, es vital. Si cede estaríamos hablando de presiones bajistas en el inicio de semana. Si le sigue dando el apoyo en el inicio de semana, repuntará para atacar la primera resistencia en el 1.3254. Además la delimitamos como principal de semana. Otra en un refugio de mediano plazo la encontramos en el 1.3325 y la última alejada, refugio de largo plazo en el 1.3496, prácticamente zona psicológica de segundo grado del 1.35. Por la parte de abajo tiene que ceder el 1.3094. Si cede tendría el camino abierto para probar el principal soporte de semana, 1.3002. La imagen es clara y si cede esta pieza alimentaría más presiones bajistas hacia un nivel de corto plazo, 1.2888. No le coloco más para la semana que viene. Para la negociación en el inicio de semana, 1.3094. Tiene la clave congestión de largo plazo. Bien, continuamos con la cotización del crudo Brent y del crudo ligero. Semana donde hemos tenido reunión de la OPEP. La OPEP ha decidido rebajar la producción de crudo para el año 2017 en 1 millón de barriles diarios, de 33 millones a 32, es decir, un 3% aproximadamente. Pero así todo, la estructura técnica del crudo Brent sigue intacta. En la parte superior del rango estructurado por estas dos piezas históricas ya, 50.04, refugio de mediano plazo, y por la parte de abajo siempre dándole el apoyo este nivel intraanual en los 45.75. Estructura de rango impecable que, como vemos, va a acabar esta semana en la parte superior. Será vital para el arranque semanal. Si va consolidando por encima y encontrando apoyos por encima de los 50, abriría la puerta a presiones alcistas más acentuadas. Tenemos una resistencia en los 55.70, muy cerquita a la principal de semana en los 57.11, refugio de mediano largo plazo. Atentos a rechazos de los $50 por barril porque alimentarían presiones bajistas y seguramente la cotización iría más cabreada y con más fuerza para intentar batir los 45.75, que es la pieza que le salva en los últimos tiempos. Consolidando por debajo y solo así le abriría presiones bajistas más acentuadas. Refugio de mediano plazo, 42.30. Última pieza de soporte para la semana que viene. 50.04 tiene la clave desde un punto de vista técnico para el crudo Brent en el inicio de semana. Cotización del crudo ligero. La estructura es la misma, aunque con niveles de distinta categoría. Por la parte de arriba, un nivel intraanual le cierra el paso en los 48.54 y por la parte de abajo le da el apoyo un refugio de muy largo plazo en los 43.35. Estructura de rango también se va a quedar a dormir el fin de semana en la parte superior en los 48.54 y tiene que remontarlo. Si remonta a los 48.54 y solamente si esto se produce, le abrirá la puerta a presiones alcistas. Principal resistencia de semana, delimitada en un refugio de mediano largo, 51.96. Y la última, refugio de mediano largo en los 54.00. Recuerden, precio de apertura anual del año 2015. Por la parte de abajo, si sufre rechazos de esta pieza, le alimentará presiones bajistas. Primer soporte y principal de semana, 43.35. Consolidando por debajo y solo así, tendríamos la puerta abierta para hacerle una visita de nuevo a la zona psicológica de primer grado de los $40 por barril. Para la negociación en la salida semanal, 48.54 tiene la clave para el crudo ligero. Continuamos con la cotización del DAX ETRA alemán. Volatilidades extremas de corto plazo con movimientos erráticos típicos de estos cierres trimestrales coincidiendo con cierres semanales, mensuales y diarios. Pelea y lucha el precio de apertura anual que lo mantiene como eje central de operaciones estructurado.
La imagen lo dice absolutamente todo, lo lucha, lo pelea, lo apoya, lo quiebra, lo confirma, lo reafirma. Vital, 10.476. Vistazo en temporalidad trimestral, para observar la imagen de siempre. 9.484. Sigue siendo el muro, sigue siendo la pieza infranqueable, repito, mientras los 9.484 no se ha franqueado, nada que pensar de presiones bajistas de largos ni de muy largos plazos. Por la parte de arriba, la pieza más importante la tenemos en los 11.010. Temporalidad mensual. El detalle más importante son los apoyos en el refugio de muy largo plazo, en la zona de los 9.500, 9.484, y el detallito que nos deja este cierre mensual es que lo va a hacer por poco, pero por encima del precio de apertura anual en los 10.476. Recordemos que ya lo hizo también el mes de agosto. Atentos por si este doble apoyo le diera presión, le imprimiera presiones alcistas a la cotización del DAX alemán. Desde luego, mientras respire por encima del precio de apertura anual, las presiones bajistas están totalmente vetadas para la semana que viene. Colocación de niveles para el DAX. Recuerden que el DAX alemán lo analizamos todos los días a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español, y también en nuestra sala de trading durante toda la sesión europea con los niveles intradiarios. Aparte de estas piezas que le vamos a colocar, le colocamos todos los días los niveles para la negociación intradiaria para que nos ayuden a tomar esas decisiones necesarias de entrada al mercado. Primera resistencia, 10.597. La consolidación por encima de ella le abriría la puerta. Principal resistencia de semana, de la misma categoría que la anterior, 10.485. La última, refugio de muy largo plazo, 11.010. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, tiene que ceder el precio de apertura de jornada y sufrir rechazos del mismo, 10.476. Solo así le alimentará las presiones bajistas suficientes para alcanzar los 10.249, que es la pieza que le está salvando durante todo el mes de septiembre a la cotización de caídas. 10.249. Siguiente soporte, 10.130 y el último que le colocamos en los 10.037, cerquita ya de la barrera psicológica de primer grado de los 10.000 puntos. Para la negociación inmediata, por la parte de abajo vigilaremos el precio de apertura anual en los 10.476 y por la parte de arriba los 10.597. Vamos con la cotización del oro. Bueno, el oro sigue atrapado en el radio de influencia de tres piezas históricas que lo tienen atrapado totalmente, inmóvil. Vamos a una temporalidad trimestral. Nos debe de llamar la atención que la cotización en este tercer trimestre del presente año sigue peleando lo que realmente le interesa en el muy largo plazo. Esta congestión de los 1.330 que le impide el paso y el progreso por la parte de arriba al alza. 2 trimestres consecutivos. Recordemos también que la directriz de muy largo plazo fue quebrada y nunca confirmada en estos espacios amplios. La cotización queda encerrada este trimestre entre las dos piezas. Atentos a los detalles. De temporalidad trimestral nada más. Vamos con la temporalidad mensual. En temporalidad mensual apreciamos cómo por la parte de arriba tuvimos un cierre mensual en el mes de julio por encima de los 1.330, pero le está costando muchísimo consolidar. La cotización está congelada. Llevamos ya 4 meses donde lo único que hace es girar en torno a los 1.330, que es la pieza histórica más importante que tiene cercana, como comentamos. Mientras no abandone los 1.330, los movimientos definidos están totalmente vetados para la cotización del oro. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la cotización del metal precioso. Comprimimos un poquito el gráfico. Recuerden que el oro también lo analizamos todos los días en vivo y en directo.
a las 6:30, GMT 8:30 del horario español y también en nuestra sala de trading. Por la parte de arriba, primera resistencia 1330. La directriz de muy largo alcista y la bajista de mediano largo, esta triple barrera, generan una zona que de momento le está siendo difícil consolidar por encima de ella. 1330, si queremos ver respirar al oro en terreno positivo la semana que viene, tiene que consolidar. Principal resistencia de semana, donde la está encontrando en los últimos tiempos, 1354, refugio de mediano plazo. Principal resistencia y última para la semana que viene. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte la tenemos delimitada en un refugio de mediano, 1306, el muro que le da el apoyo en los últimos tiempos. Cediendo los 1306 tendría el campo abierto hacia los 1283, último soporte y principal de semana. Para la negociación en el inicio de semana, por la parte de arriba 1330, por la parte de abajo 1306. Bien, terminamos el análisis de previsión semanal para la semana del 3 al 7 de octubre del presente año 2016. Esperamos que este análisis, esta lectura y colocación de niveles les sea de utilidad. En Forex Índices estamos para atenderles. Les recuerdo, el mercado es muy difícil y muy complicado y solo con preparación profesional se puede llegar a sobrevivir en él y a conseguir rendimientos. Se necesita mucha experiencia y mucho conocimiento. En Forex Índices estamos para ayudarle a conseguir esos conocimientos y esa experiencia. Nada más. Que tengan buen fin de semana, buena semana de operaciones y el lunes, día 3 de octubre, a primera hora de la sesión asiática, ya estaremos con ustedes en formato de vídeo y con nuestros análisis en directo y en nuestra sala de trading. Muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene.